Hace unos días, un grupo de economistas hizo un estudio de la propuesta constitucional para intentar estimar cuáles podían ser sus costos. Tenemos en esta oportunidad otro estudio que aborda una temática distinta, pero también relacionada a la economía, y es que cuáles podrían ser eventualmente los impactos de esta propuesta si se aprobara y comenzara a regir en la economía. Vamos a estar hablando de eso junto a uno de sus autores, René Cortázar, economista, exministro e integrantes también de Amarillos por Chile. ¿Cómo está, René? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Bárbara. Gusto de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias también por acompañarnos a este estudio. Lo estuve mirando y plantea, tal como decía, una mirada distinta respecto a un tema que pareciera que se está hablando poco. ¿Cuáles podrían ser los impactos si es que se aprobaran cada una de estas medidas en la economía, en el incentivar el crecimiento económico, en atraer inversionistas también? En términos bien generales, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, en primer lugar, hay que recordar que uno de los objetivos con que se hace este esfuerzo constitucional era precisamente para tener una respuesta frente al malestar de las personas que se expresaba en una dificultad para encontrar un empleo, un salario aceptable, especialmente después del estancamiento que ha tenido Chile en los últimos 10 años, malestar de las personas por sus dificultades de acceso a la salud, esa familia que va a un hospital y le dicen sí, tiene que operarse su hijo, vuelva en 8 meses. Malestar de las personas respecto del tema de las pensiones. Ese profesor que lleva 40 años se va a pensionar y le dicen su pensión es la mitad de su sueldo y él dice, pero ¿cómo si yo vivo justo con el sueldo? Y sabemos que para poder responder a esas necesidades necesitamos más empleo, más salario, y para eso necesitamos que alguien invierta en una fábrica, en una construcción o haga una plantación. Y para enfrentar el tema de la salud, de las pensiones y demás derechos sociales, necesitamos recursos, porque para enfrentar el tema del derecho a la salud necesitamos más médicos, más hospitales, más medicamentos, y eso significa recursos. Y hay que recordar que en los últimos 30 años los recursos en esas materias de salud, educación y vivienda se han multiplicado 6 veces en términos reales, pero el 80% de los recursos vinieron de la inversión y el crecimiento, solo el 20% de las reformas tributarias. Conclusión, si uno quiere responder a los derechos sociales, a las aspiraciones sociales de las personas, no hay atajo. Uno necesita recuperar la inversión, recuperar el crecimiento para que estén los empleos y estén los recursos. Y lo que hace este proyecto de constitución, a mi modo de ver, en nuestro trabajo lo mostramos, lo que hace esta constitución, este proyecto de constitución, lo que hace es, en vez de atraer las inversiones que necesitamos, las ahuyenta. Ese es su Esto principal efecto. Este es un debate que estamos teniendo hace un tiempo. Las principales fuentes de financiamiento que se han puesto sobre la mesa hace ya un par de años tiene que ver justamente con reformas tributarias. De hecho, ahora tenemos también una reforma tributaria anunciada. Pero ¿qué pasa con el crecimiento? Lo que se puede recaudar con esa vía versus lo que se puede recaudar con más puntos, ya tenemos pronosticado una recesión o nulo crecimiento al menos para el próximo año. Como te Independiente. decía, Bárbara, sí, Bárbara, justamente esa es la comparación que hacemos, y dado que los impuestos, si bien son importantes, representan el 20% de la recaudación, nada más en los últimos 30 años, que el 80% viene de esa inversión y crecimiento. Entonces uno tiene que hacerse la pregunta, si quiere responder a las necesidades de las personas, ¿qué es su aspiración? ¿Qué es la razón por la cual ellos pidieron la convención constituyente? Fue una de las razones. Si queremos responder a eso, tenemos que decir, esta proyecto constitucional atrae esas inversiones para tener los empleos y los recursos o las ahuyenta. Y nuestra respuesta en este documento es que hay 3 o 4 cosas muy importantes, que las ahuyenta, que ahuyenta la inversión. Y que eso hace, por lo tanto, que sea un retroceso este proyecto en vez de un avance. Para ir profundizando hasta llegar a lo más particular, cuando se habla de el texto, no, cuando se habla de las inversiones, se habla siempre de la certeza, tener certeza o la incertidumbre si eventualmente ganara una o las otras alternativas. ¿Cómo lo ven ustedes si ganara la prueba o el rechazo en cuanto a eso? A tener una Eh, certeza como más incertidumbre. claro, yo creo que si gana la prueba, la verdad, Bárbara, es que se produce un frenazo radical en la inversión. ¿Por qué? Pensemos en una persona que quiere invertir en Chile $1.000 millones en el cobre. Llega un inversionista que quiere invertir en el cobre $1.000 millones. ¿Qué es lo primero que va a preguntar? Lo primero que va a preguntar es, si el Estado me expropia, el Estado expropia 2.000 o 3.000 propiedades al año. Si el Estado me expropia, ¿cuánto me va a pagar? La respuesta hoy día, con la actual constitución vigente, la del 2005, dice, le van a pagar a usted el valor de su patrimonio. O sea, lo que usted invirtió, eso se lo van a pagar antes de quedarse con su propiedad. ¿Qué es lo que dice el nuevo proyecto? Dice, le van a pagar un precio justo.
Pero el precio justo, lo que es justo para mí, no es justo para usted, no es justo para el tercero. El precio justo es un precio que va a tener que determinarlo la ley. ¿Quién lo va a determinar en la ley? Una mayoría de la Cámara de Diputados. Entonces hay que pensar que el que va a traer su dinero dice, en realidad si me expropian, hoy día me pagan, pero después de la nueva proyecto constitucional, si me expropian, me van a pagar lo que los parlamentarios estimen justo. Y esa persona, eso es un desincentivo muy grande a la inversión. Paremos ahí un segundo, porque este es un tema que se ha debatido muchísimo. Quienes defienden la forma como está redactado dicen que en la mayoría o en muchas constituciones se utiliza así. Si miramos también la jurisprudencia hacia atrás en materia civil, en general siempre ha tendido a equipararse el precio justo o el justo precio con el precio de mercado. Pero ayer hubo unas declaraciones del ministro Giorgio Jackson que reabrieron el debate. ¿Qué le parecieron a usted? Él afirmó, poniendo algunos ejemplos, que eventualmente el precio justo no siempre iba a ser al precio de mercado. O Pero podía, es ¿no? por supuesto que es así. Y la jurisprudencia que se ha establecido en Chile, que tú mencionas, es una jurisprudencia con la Constitución antigua. Pero cuando se juntan los Con los jueces y convencionales, el Poder Judicial hacia atrás, en el fondo, también va a claro, cambiar. pero cuando tú juntas los convencionales y ellos deciden eliminar la frase pagar el valor del patrimonio y reemplazarla por el precio justo, cualquier tribunal estima que ningún grupo de convencionales hace un cambio de esa naturaleza y quiere dejarlo igual. Eso es simplemente absurdo. Decir que esto quedó como precio de mercado es simplemente absurdo, porque no lo habrían cambiado. Y lo segundo es que incluso hay declaraciones del mismo presidente de la República ese año, el 2016. Él hizo una declaración pública a través de las redes donde dijo hay que expropiar unos terrenos y hay que expropiarlos a un precio justo que no es el precio de mercado. Lo dijo explícitamente el presidente Boric. Entonces, ¿qué inversionista va a pensar de que si lo expropian le van a pagar el mismo precio que mercado? Esto va a terminar en una ley, pero una ley tiene mayoría de un voto en la Cámara. Es muy distinto cuando uno va a invertir $1.000 millones en un país que le digan la Constitución, que tiene quórum calificado, le garantiza que si lo expropian le pagan el valor de su patrimonio, a que le digan esto va a quedar en una ley que puede cambiar con un voto, y con Bueno, un voto también han más, un voto menos. criticado, en esta misma línea, han criticado que se haya eliminado el pago previo al contado, en efectivo. Además, históricamente en Chile, por experiencias de expropiaciones en el mismo país, se ponía el pago en efectivo. Aquí no, aquí uno lo puede pagar con un bono. Y ese bono no necesariamente, como ocurrió en el pasado, va a tener todos los reajustes. O sea, es obvio, es evidente que ningún inversionista en serio que va a poner recursos en Chile, si le cambian la constitución, le quitan el valor patrimonial y le ponen el precio justo, que va a terminar, porque esta discusión va a existir, y van a terminar sacando una ley. Esa ley la fija una persona más en la Cámara de Diputados. Eso no es una protección adecuada como la que tenemos hoy día. Pero segunda cosa, imaginémonos que esa persona decide invertir en Chile en cobre. Lo segundo que le van a decir, la concesión de cobre, de minería que usted tiene hoy día, es para indefinida y, y es parte de su propiedad. En la nueva constitución no viene en la constitución la concesión. Por lo tanto, va a tener que ser otra ley por mayoría simple en la Cámara de Diputados. ¿Quién va a invertir $1.000 millones sabiendo que su concesión depende de un voto más o un voto menos en la Cámara de Diputados? Pero tercero, ese inversionista en cobre sabe que necesita agua, porque si no, no puede producir cobre. Y aquí la situación es peor, porque la Constitución dice, hoy día hay un derecho de agua. Cuando él invierte, él compra un derecho de agua por todos los 40 o 50 años de explotación que va a tener. Hoy día la Constitución ya dice expresamente, más allá de lo que digan las leyes, dice, no puede ser indefinido. Él no puede tener un derecho de agua que lo pueda vender o comprar derechos de agua. Eso lo decide la autoridad fiscal, lo decide la agencia del agua. Entonces él sabe que va a haber un funcionario público que va a decidir hasta cuándo tiene agua. Yo te pregunto, Bárbara, ¿tú te puedes imaginar a alguien decidiendo invertir $1.000 millones en Chile si le dicen la propiedad está en discusión, lo decide la Cámara, la concesión está en discusión, lo decide la Cámara, y el agua no solo está en discusión, sino que usted no puede tener derechos de agua indefinidos? En cualquier momento la autoridad se los puede quitar. Un mínimo de realismo, un mínimo de experiencia, un mínimo de haber trabajado y entender cómo funcionan las inversiones en Chile, de haber estudiado el tema, lleva a la conclusión obvia. Esto significa que se frenan las inversiones radicalmente. Si se frenan las inversiones, no tenemos recursos para los derechos sociales. Vamos a tener la voluntad de tenerlos, pero no vamos a tener los más hospitales, ni los mayores medicamentos, ni los mayores médicos, y por lo tanto los derechos sociales pasan a ser derechos de papel, sin expresión en la realidad.
¿Saben lo que pasó en los dos países que hicieron esto mismo, Bolivia y Ecuador? Lo escribieron igual que nosotros. ¿Saben lo que pasó a los 6 meses? A los 6 meses de terminar de la Constitución. ¿Saben lo que pasó, Bárbara? No pasó nada. No pasó nada. Porque como no ponían los recursos, no pasó nada. Y las personas se vieron frustradas de tener en un papel bien escrito sus derechos, pero en la realidad que no se vieran reflejados. Dentro de todas las razones, porque ustedes ponen varios ítems por los cuales, a su juicio, esto podría generar o desincentivar más bien crecimiento económico e inversiones, una de las cosas que ustedes mencionan es el nivel de conflictividad social que podría aumentar. Hablan de la huelga, el derecho a huelga, por ejemplo, que ya no va a tener un marco, no va a tener que estar necesariamente vinculado a un tema de la misma empresa, sino que podría ser por otras causas, entre varias otras. Y con esto me acuerdo, y a propósito también de las declaraciones del ministro Jackson, él afirmaba que eventualmente una empresa con un terreno tomado, unas forestales con terrenos tomados, bueno, también querían vender o iban a querer vender porque eso generaba una especie de win-win. Esto en medio de una discusión de proyectos de usurpación que busca justamente poder sacar a las personas que se toman y darles algún tipo de sanción. ¿Cómo lo ve usted pensando también en todos los cambios que vienen? Por ejemplo, la restitución de tierra se va a convertir en una causal de expropiación, algo que es distinto a lo que tenemos ahora. ¿Qué le parecen las declaraciones del ministro? No, a mí me parece muy lamentable, porque la verdad es que tiene que ver con las condiciones de vida de la gente. O sea, estos son argumentos ideológicos, políticos, pero que no toman en cuenta, a mi modo de ver adecuadamente, que cuando uno está hablando de ahuyentar la inversión en vez de atraerla, está hablando de familias concretas, está hablando de un joven en Maipú que está saliendo de la educación media y que quiere buscar un empleo. Y esa persona va a encontrar un empleo si hay una nueva fábrica, si hay una nueva construcción o un nuevo comercio, y si no, no lo va a encontrar. Y todas las cosas que hemos mencionado recién sobre la Constitución, para qué decir estas declaraciones políticas, lo que hacen es crear incentivos para que las inversiones vayan a otro lado. Ese inversionista, que estábamos hablando del cobre de $1.000 millones en Chile, tiene al menos dos alternativas a la mano, es muy atractiva, como Chile, tiene Canadá y tiene Australia. O sea, tiene alternativas. Y si nosotros le cerramos la puerta, no es que él muere, él cambia más de lugar. Yo quería mencionar, por ejemplo, el tema de los territorios de los pueblos originarios. Efectivamente, desde que se apruebe la Constitución empieza lo que llaman una demarcación del país. Eso va a ser extremadamente conflictivo, porque significa, ya basta ver la ley Lafkenchi, que se ha aplicado hace poco en el sur, para ver los conflictos que hay entre los pescadores artesanales y los miembros de los pueblos originarios. ¿Para qué decir, con lo que usted mencionaba, sobre los efectos de la conflictividad social? Hoy día nosotros tenemos un país que más o menos funciona y que hay mucho conflicto, pero que logra funcionar a pesar de su conflictividad. Pensemos que en el sector público hoy día, cuando hay una huelga, como la huelga es ilegal, el gobierno tiene una herramienta para que los servicios públicos vuelvan a trabajar. En el nuevo proyecto de constitución dice que los trabajadores del Estado tienen libertad para declarar la huelga en cualquier momento, si es que no afecta la vida de la población, digamos, los casos extremos. ¿Y eso qué significa? Que cualquier servicio puede interrumpir su función y que nadie le puede restringir esto vía una ley. O sea, hay que imaginarse un minuto, todos los servicios públicos con una constitución que dice que pueden detener sus funciones con derecho a huelga y nadie puede hacer una ley que restrinja ese servicio. Yo les pregunto, ¿cómo van a funcionar los servicios públicos para nosotros los chilenos? ¿Cómo van a operar? Pero Esto a muchos mí se me preguntan parece... cuánto puede influir eso, ¿no? Porque hemos visto que pese a que en la Constitución no tienen ese derecho, se realiza igual. Y de hecho, cuando Sí, lo pero se informamos en las realiza comunicaciones decimos limitadamente. que es ilegal, pero igual lo hacen. No, pero moderadamente. En todo el mundo se hacen limitadamente. El problema es que cuando hay una restricción donde el gobierno tiene poder para intervenir porque es ilegal, es una cosa. Cuando la Constitución te dice que tienes el derecho inalienable a parar cuando tú quieras, ese servicio médico legal o ese registro civil, no hay ni siquiera que discutir si están ejerciendo un derecho. No hay nada que pelear con el gobierno. El gobierno ellos tienen derecho a parar cuando quieran. Ni siquiera dice que tú tienes derecho a parar cuando hay un conflicto laboral. Tú puedes parar por solidaridad política. Tú puedes parar por solidaridad con otros gremios. Está todo permitido. Entonces hay que preguntarle a las chilenas y chilenos que nos están viendo, ¿usted quiere un sistema de servicios públicos donde cualquier servicio pueda parar en cualquier momento y a usted no le tengan que dar ninguna explicación?
¿A usted le parece razonable? Hoy día sí es verdad que a veces ocurre, pero ocurre y les descuentan los sueldos, ocurre, pero hay momentos en que hay aplicaciones legales, cuando son servicios elementales. Aquí sería totalmente distinto. Aquí sería legal, un derecho constitucional. Y por lo tanto, usted tendría, el gobierno solo podría mirar para el techo. ¿Y eso qué trae? Trae una falta de servicio a las personas. Pero mirando también en cuanto a la estabilidad macroeconómica, hablando de responsabilidad social, perdón, responsabilidad fiscal, que son temas que se abordan en el texto, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, Chile fue un país históricamente que tenía mucha inflación. Ahora lo que pasa es que nos acostumbramos a las inflaciones bajas. En los últimos 30 años, este es el único año que hemos tenido más de 10%. Hace 30 años que no teníamos 10%. Pero esto no era así antes. Antes del 90, en los 45 años antes del 90, en más de 40 de los años teníamos más de 10%. Lo normal era la inflación alta. Hoy día lo anormal es la inflación alta. ¿Y por qué se pudo bajar la inflación? En parte porque los chilenos nos dimos cuenta que éramos el país con más alta inflación de América Latina, que la inflación es un golpe al bolsillo del trabajador porque le quita poder adquisitivo, es un golpe al bolsillo del pensionado porque le quita poder adquisitivo. Y por lo tanto, el año 1970, imagínense hace cuántos años, en el año 1970 hubo un acuerdo transversal de los sectores políticos que dijeron, si queremos controlar la inflación, que tanto daña al ciudadano, tenemos que hacer varias cosas. Primero, los parlamentarios no pueden hacer reformas de seguridad social. Segundo, los parlamentarios no pueden gastar gasto público ni cambiar los impuestos. Solo lo puede hacer el gobierno. Y eso no funcionó y logramos bajar la inflación. Y esto fue un acuerdo de todos los sectores, no fue el triunfo de un sector sobre otro. Fue un acuerdo transversal, porque nos dábamos todos cuenta en Chile que no funcionaba el país. ¿Qué hace este nuevo proyecto? Este nuevo proyecto lo dice parlamentarios. Ustedes que tenían prohibido proyecto de seguridad social, ahora está permitido nuevamente. Hagan los cambios que quieran. Segundo, si ustedes quieren gastar más, pueden hacer un proyecto, lo pueden tramitar, pueden crear una mayoría política. Y cuando ya tienen todo cocinado, pueden darse vuelta hacia el gobierno y decirle, ahora deme el aval. Cualquiera persona que haya seguido los procesos legislativos en Chile sabe que un gobierno frente a esa disyuntiva tiene muy poca capacidad de reaccionar. O sea, O le sea, lo devolvemos, más probable es que van a ser iniciativas populares. obvio, por algo la están presentando. Y por lo tanto los gobiernos van a tender a ceder. O sea, lo que estamos haciendo de verdad, Bárbara, es devolviendo la iniciativa a los parlamentarios de gasto. Todo lo que aprendimos durante un siglo de alta inflación, de que no había que hacer, lo volvemos a hacer ahora. Entonces, cuando las personas están molestas con la alta inflación, sepan muy bien que este nuevo proyecto constitucional hace que el gasto público se expanda y por lo tanto la inflación vamos a seguir con inflaciones altas. Y eso me parece a mí, de nuevo, es una falta de responsabilidad con la gente que necesita estabilidad, no puede vivir asustada y que le van a subir los precios cada semana. Pero una última cosa, porque ya no nos queda mucho tiempo, a propósito también de la responsabilidad fiscal, algo mencionó usted antes, ¿cómo se puede controlar? Si es que va a estar, por un lado, está establecido en la Constitución, que es un principio que rige para todo, pero eventualmente vamos a tener a parlamentarios haciendo proyectos, si es que pudieran contar con la concurrencia del Ejecutivo, si es que se pueden tutelar los derechos sociales y terminamos judicializando, bueno, ahí también se puede generar eventualmente costos de tener que cumplir el Estado con brindar derechos sociales a personas que hayan ido a la justicia. ¿Cómo se puede controlar efectivamente? Bueno, esos son los países que han hecho este sistema, como el que se aplicó en Chile, especialmente Bolivia y Ecuador. También Colombia lo hizo durante unos años y trataron de corregirlo. Los países que han hecho esto se encuentran con ese problema, porque la persona que tiene más recursos, que puede contratar un abogado, esto no es cualquier persona, las personas que pueden contratar un abogado, van a ir a los tribunales y le van a decir, mi sistema de salud no me paga este tratamiento, páguemelo. Y los jueces, con esta constitución, van a tener que decirle que bueno. El O sea, problema es que eso no actualmente ocurre eso ya, con esta ocurre, pero constitución. muy de nuevo, ocurre muy esporádicamente. Aquí va a ser la regla, porque hay un principio constitucional. Hoy día, sin estar en la constitución, ya ocurre esporádicamente. Aquí no va a ser esporádicamente, va a ser la regla. Entonces, el gobierno se va a encontrar frente a una disyuntiva. La disyuntiva es buscar más recursos públicos para complementar eso, para que el resto no se perjudique. Y muchas veces no va a tener los recursos públicos y simplemente esa persona se va a ver beneficiada y el resto se va a ver perjudicado. O sea, en vez de un derecho social, fue un derecho a saltarse la fila. O haberse beneficiado él, el que ganó el juicio, pero perjudicado todo el resto. Y a veces va a significar presión de gasto, pero de nuevo volvemos a lo mismo. Mientras no digamos responsablemente
no pongamos los derechos sociales como se ponen en los países desarrollados, en toda Europa. ¿Qué dicen los derechos sociales ahí? Lo que dicen es una obligación del Estado. El Estado tiene obligación de ir poniendo cada año más recursos. El Estado tiene la obligación de cubrir cada vez más las necesidades sociales. El Estado tiene la obligación de asegurar el crecimiento para tener los recursos y tener cómo mejorar la salud. Yo estoy a favor del derecho social a la salud, pero puesto como lo ponen los países que funcionan, como una obligación para el Estado chileno. Yo estoy de acuerdo que una familia que va con un hijo a atenderse debiera poder recibir la atención independientemente de cuánta plata tenga en el bolsillo. Pero hay que poner los recursos. Si yo con una mano, como hace este proyecto, escribo todos los derechos sociales y con la otra mano, al impedir el desarrollo de los recursos, los hago imposible, lo único que creo no son derechos sociales, sino que derechos de papel que no están reflejados en la realidad. Muchísimas gracias, René, por haber conversado con nosotros respecto a este estudio sobre los posibles impactos que podría tener económicamente la Constitución. Que tenga un muy buen día. Gracias, Bárbara, gracias por la invitación y un abrazo grande a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias. Los dejamos a todos invitados a seguir informándose con nosotros aquí en emol.com.